Buen día. En nombre de los moderadores, quien les habla, Augusto Martinelli y la ingeniera María Elisa Rosenbach, les damos la bienvenida. Estamos en la sala Credence, participando del eje El análisis de calidad de semillas y el tema Poder germinativo. Buen día. A continuación tendremos 3 disertaciones y 3 exposiciones orales a cargo de diferentes profesionales. Para ello, en primer término, le damos la bienvenida a la ingeniera agrónoma Master Science Silvana González Parodi. Adelante, Silvana. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí participar de este primer Congreso Argentino de Semillas y quiero agradecer al comité organizador y especialmente a Augusto Martinelli por la invitación. Entonces vamos a comenzar con la presentación del trabajo, cuyo título es Germinación de Bromus auleticus con diferentes métodos de ruptura de dormición. Bromus auleticus es una gramínea perenne invernal que es nativa de América del Sur. Se distribuye naturalmente en Brasil, en el sur de Brasil, también en Uruguay y en el centro de Argentina, y es reconocida como un importante recurso fitogenético forrajero. Es importante para Uruguay esta gramínea y para la región, principalmente porque aporta forraje en los meses de otoño e invierno, cuando justamente el campo natural disminuye su tasa de crecimiento. Pero además tiene otro valor importante, que es que se adapta muy bien a suelos secos en verano, lo que le confiere la capacidad de persistir de una forma mucho más interesante que otras gramíneas de clima templado. Su semilla presenta dormición en la cosecha. Entonces, esta dormición muchas veces nos dificulta evaluar su germinación, pero también la comercialización de la especie. Por definición, la dormición es un bloqueo interno propio de las semillas que determina que la misma no germine, aunque las condiciones sean favorables para que esto suceda en un determinado momento del tiempo. Consecuentemente, lo que sucede con esta especie cuando presenta dormición es que la germinación es lenta, es una germinación despareja, pero además las semillas que no germinan favorecen el crecimiento de microorganismos en el medio de germinación. ¿Por qué hablamos de que Bromus tiene una dormición que es impuesta por las cubiertas? Las estructuras que rodean el embrión y posiblemente el endospermo, como así lo menciona Corviñón en el año 92, son la causa principal de la dormición. Y esto sucede porque de alguna forma limita la cantidad de oxígeno que queda disponible hacia el embrión. Y como todos sabemos, la cantidad de oxígeno es una limitante fundamental para que se produzca una reacción que es la catabólisis de ácido abscísico, y de esa forma se produce la germinación. Pero además de esto, no solo es una dormición morfológica, sino que podemos clasificarla como morfofisiológica, porque están involucrados en este proceso de la dormición de Bromus los componentes hormonales. Y a mí me gusta mucho presentar una figura que es de Brady and McCord, que menciona, bueno, un lote puede tener mayor o menor dormición en la medida que favorezcamos por un lado, hacia el lado derecho, lo que son los promotores de la germinación, como el etileno, como los brasilosteroides, como el ácido gibberélico, pero que también están interactuando en ese equilibrio hacia dónde vamos, una menor o una mayor dormición de los lotes, la presencia de ácido abscísico, y también trabajos más recientes como el de Biglioco en el año 2019, que menciona, especialmente para la semilla de girasol, los contenidos de ácido salicílico como un regulador o como un inhibidor de esa germinación. Dicho esto, el objetivo de este estudio fue evaluar el uso de nitrato de potasio y estratificación en frío, que son 2 métodos sugeridos por la regla CISTA para Bromus, y digo Bromus en general porque Bromus auleticus no está descrito en las reglas internacionales, y también quisimos probar cómo es el efecto del ácido gibberélico en esa ruptura de la dormición promoviendo la germinación. Entonces los tratamientos aplicados a la semilla fueron un control con agua destilada, 2 concentraciones de ácido gibberélico a 0,005 y una al 0,1%,
una solución de 0,2% de nitrato de potasio, y la combinación de nitrato más frío, o sea, 10 días de frío a 5 grados Celsius y combinado con 0,2% de nitrato de potasio, y el último tratamiento que es solamente frío con agua destilada. Estos tratamientos se aplicaron a 4 lotes de semillas que fueron cosechados en el campo experimental de Iña La Estanzuela, aquí en Colonia, Uruguay. Es una cosecha de noviembre de 2018. Y 2 lotes pertenecen al cultivar Iña Tabobá, que después vamos a ver en los resultados, que están identificados como Tabobá 1 y Tabobá 2, y los otros 2 restantes son 2 accesiones provenientes de colectas de 2 puntos diferentes del país, uno de ellos de la zona de Colonia, propiamente donde nos encontramos nosotros, y otro más hacia el norte de Uruguay, que pertenece a la zona de Salto. Las semillas fueron almacenadas post cosecha durante 2 meses a condiciones controladas, en condiciones de laboratorio, y luego fueron trilladas con una máquina experimental, y se aplicó un tratamiento con fungicida para el control de hongos que pudieran afectar la germinación, porque como nosotros sabemos, Bromus es una especie que el periodo de germinación es muy extenso, propiamente casi 28 días, y se colocaron a germinar 4 repeticiones de 50 semillas por tratamiento sobre 2 hojas de papel, embebidas en cada tratamiento, la solución de cada tratamiento, y luego fueron colocadas a germinar en condiciones de temperaturas alternas, 20-30 grados Celsius, y un periodo de 8 a 16 horas, como lo establece la regla CISTA, en este caso para el caso de Bromus catárticus. Luego se evaluó el número de plántulas normales a los 7, a los 14, a los 21 y finalmente a los 28 días. Para determinar si las medias eran estadísticamente diferentes entre tratamientos, hicimos un análisis, una ANOVA, con una prueba de Tukey con significancia del 5%, y se determinaron la germinación final de todos los tratamientos, pero también el tiempo medio de germinación como una velocidad, como una medida de la velocidad de germinación, en qué tiempo logran el 50% de la germinación final esos lotes. Entonces aquí podemos ver los resultados. Esta es la gráfica de germinación final en función de los 6 tratamientos, como dijimos, un control, las 2 dosis de ácido geberélico, el nitrato de potasio, su combinación con frío y el frío como único tratamiento, y estos son los lotes, Tabobá 1, Tabobá 2, los 2 cultivares y las 2 accesiones. Entonces, en primera instancia, lo que uno observa es que la dormición, el nivel de dormición fue bien diferente entre los lotes. Tenemos por un lado un cultivar que prácticamente no presentó dormición a la cosecha, cerca del 80% de germinación, mientras que hay 2 que tienen una germinación en el entorno 40% intermedia, y el último que es el cultivar Tabobá 2 que presentó una mayor dormición. Eso hizo que los tratamientos interactuaran con los lotes. Lo otro interesante de ver es que para estos lotes que presentaron mayor dormición, todos los tratamientos, el ácido geberélico, el nitrato de potasio, así como su combinación con frío y el frío, incrementaron la germinación final, y lo incrementaron de forma significativa. Es decir, podemos tener lotes que andan en torno de 1% de germinación y lo incrementaron hasta un valor de 85%. Por otro lado, el tratamiento con nitrato fue el único que presentó interacción con el lote. Es decir, para aquel lote, como fue Tabobá 1, la aplicación de nitrato de potasio no resultó ser tan significativa sobre la germinación como para el resto de los lotes. Y finalmente no hubo diferencias entre una mayor dosis de ácido geberélico en el medio de incubación con la germinación. O sea que una dosis de 0,05 no difirió de 0,1%. Con respecto al tiempo medio de germinación en días, como se puede observar para la mayoría de los lotes, el tiempo medio de germinación es 20 días. Excepto para este lote que presentó poca germinación, que vimos que no tenía casi germinación a la cosecha. Entonces, en primera instancia, los tratamientos que resultaron muy eficientes en incrementar esa germinación y sobre todo incrementar la velocidad de germinación, reduciendo así de 20 a 10 días promedio la velocidad media, fueron los que tenían frío y frío con nitrato.
Esto se debió principalmente a la presencia de frío en el medio de incubación, porque si uno observa qué pasó con el nitrato como único tratamiento, es un tratamiento, por así decirlo, un poco inestable. Es decir, presentó una reducción del tiempo medio de germinación, pero únicamente para uno de los lotes que fue Taboba 2, para los otros lotes no. Y esto es bien interesante en las condiciones de Uruguay especialmente, que son las que puedo referir. Nosotros utilizamos para la mayoría de las gramíneas forrajeras la combinación de frío con nitrato, y el nitrato como una solución que potencia el efecto del frío y de alguna forma termina incrementando la germinación de los lotes. Bueno, para el caso de Bromus, lo que estamos viendo acá, que el agregado de nitrato de potasio no resultó significativo, o sea que es un dato importante. Podríamos aplicar simplemente frío. Lo otro interesante es el efecto que tuvieron las giberelinas. De nuevo, no hubo un efecto significativo el incremento de la dosis en el tiempo medio de germinación, pero sí una reducción del tiempo medio en alrededor de 5 días. No resultó ser tan eficiente como el frío, pero sí redujo el tiempo medio de germinación en 5 días. Y entonces nosotros podemos concluir prácticamente que la estratificación en frío es el método más eficiente para reducir el tiempo medio de germinación, sí lo es, pero aumenta el tiempo del análisis en 5 días. Entonces, métodos alternativos como es el uso del ácido giberélico en lugar de un pretratamiento con frío puede reducir el tiempo medio de germinación sin incrementar el tiempo total del análisis. Y además, como corolario, también resulta importante este método porque hay muchos autores que mencionan que en el caso de aquellos lotes que pueden presentar un problema de vigor a la cosecha, este método podría ser interesante para utilizarlo, porque no tendríamos el riesgo de tener, por ejemplo, un daño por inhibición con prefrío. Finalmente, quisiera mencionar, para quienes quieran conocer más acerca de este trabajo o leerlo, que está publicado en la revista Science and Technology, el volumen 1 del año 2020, y es una publicación que hicimos en conjunto con mi colega curador del Banco de Germoplasma, Federico Condón. Bueno, desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, por tan interesante trabajo. A continuación, tengo el gusto de invitar al ingeniero agrónomo especialista en producción vegetal, Augusto Martinelli, que además de moderador, va a presentar su disertación. Augusto, te escuchamos. Muchas gracias, María Elisa. Mi presentación se refiere a las pruebas de germinación y dificultades en su práctica. Sabemos que la germinación es la emergencia y crecimiento de una plántula con estructuras esenciales que le permiten proseguir su desarrollo hasta ser una planta satisfactoria a campo. El análisis de germinación o PG determina el potencial máximo para germinar que tiene un lote de semillas. Los resultados de PG correlacionan bien con la emergencia a campo cuando las condiciones allí son favorables. El PG en laboratorio no da información del vigor de las semillas, ya que este último se refiere a la capacidad para producir plántulas bajo condiciones específicas, por lo general estresantes, como clima frío o cálido, suelo húmedo o seco, periodos variables de almacenamiento, etc. Siempre trabajamos para que el resultado de germinación sea exacto. Así, es importante hacer correctamente tanto el muestreo del lote como los análisis de las semillas en el laboratorio. Pero, ¿dónde podríamos tener dificultades al hacerle PG en una muestra de trabajo que representa a un lote de semillas? Podríamos empezar viendo siembra,
y si se identifica correctamente a la semilla pura que se sembrará. Quienes cuenten las repeticiones de 100 semillas deberían estar entrenados en definiciones de semilla pura. Siempre confirmamos que dentro de los antecios hay cariópsides que son del tamaño requerido de ser necesario. A ello se lo hace con exactitud y no lo tenemos en cuenta cuando se aclara al respecto en las reglas ISTA. Es conveniente sembrar a las semillas intercaladas, evitando que el desarrollo de las plántulas se vea obstaculizado por la cercanía de otras. PG en rollos de papel muy apretados pueden ocasionar plántulas anormales que no deben castigarse y habría que estar entrenados para identificarlas. La ventaja de los rollos de papel es permitir que los tegumentos seminales se desprendan con facilidad, evitando posibles inconvenientes. El uso de papel plisado ayuda a hacer recuento de especies con frutos multigérmicos que se pueden separar al germinar, creando confusión. ¿Se usan las especies correctas para la prueba de fitotoxicidad? La metodología y las evaluaciones permiten sacar conclusiones acertadas al hacerla. Este control no evita que, usando correctamente el concepto de máxima capacidad de retención, la cantidad de agua agregada a la arena sea ocasionalmente excesiva o escasa, afectando el desarrollo de las plántulas. Si la cantidad de agua agregada al sustrato no se estima adecuadamente o es la misma para todas las especies, las consecuencias pueden ser graves para especies muy susceptibles a excesos de humedad, como Spinacia y sorgo. Recordar que puede ser necesario prolongar el periodo de prerrefrigerado si en el recuento final se hallarán aún semillas frescas. Esta menciona la posibilidad de usar una combinación de tratamientos para romper dormancia en cualquier especie y sin restricciones. Atención con el uso indiscriminado del prerrefrigerado, sin saber el año de cosecha del lote al que se lo aplicará, pues podría ser contraproducente. En poáceas, forrajeras, la solución de nitrato de potasio aplicada al sustrato para romper dormición puede causar raíces cortas y facilitar el desarrollo de hongos. La calidad e intensidad de la luz importa para el PG de algunas gramíneas forrajeras, tropicales y subtropicales. Es necesario poder demostrarnos que las temperaturas están distribuidas en los germinadores de modo parejo, evitando usar áreas en ellos que no cumplan con esta premisa. La condensación en la parte superior de las cajas puede entorpecer la evaluación de plántulas si se viera afectada la parte aérea de las mismas. A modo informativo, recordemos que una nueva versión del Manual de Evaluación de Plántulas de ISTA está vigente desde 2018 y deberíamos usarlo. Es preciso estar entrenados para no castigar a las plántulas normales con defectos leves que se muestran aquí. Al respecto, otros ejemplos son las plántulas con leve retraso de crecimiento, raíz primaria mayor o igual que la mitad de la longitud del hipocotilo en Spinacia oleracea, al menos 3 raíces secundarias que
cada una mayor o igual a la mitad de la longitud del hipocotilo en Glycinemax, y desde el año próximo en Elianthus anus, cuando la raíz primaria esté defectuosa. 3 o más cotiledones y hojas primarias en vez de 2, siempre que se cumpla con la regla del 50%. Solo una raíz seminal bien desarrollada en avena, Ordinum secale, Triticum, por Triticosicale. Cotiledones parcialmente fusionados, coleoptilo hendido desde el extremo no más de 1/3 de su longitud, infección secundaria, etc. Con respecto a la hoja primaria en maíz, al evaluar un defecto en ella, para considerar a esa planta como normal, ¿se debe aplicar la regla del 50% o el mismo debe ser de menor tamaño, como indica el manual? ¿Cómo evalúan a los casos de infección secundaria en extensas áreas afectadas durante la germinación? Dependiendo de cada laboratorio, hoy, ¿existen defectos que podrían estar siendo evaluados de modos diferentes, como este caso de girasol? Recuerden que no es correcto considerar como muertas a todas las semillas no germinadas al finalizar un análisis de germinación sin tener la certeza de ello. Atención, porque la regla del 25% solo aplica a hojas primarias de Phaseolus. El epicotilo principal, defectuoso o ausente, no es reemplazado por brotes laterales desarrollados. Ténganlo en cuenta. Numerosos casos de hoja primaria extendida menos de la mitad de la longitud del coleoptilo pueden deberse a luz insuficiente en la germinación. Los tegumentos o pericarpios adheridos siempre deben ser retirados para evaluar a cotiledones, hojas y yemas que pueden estar podridos y tapados. La manera de evaluar a los cotiledones foliados está mencionada en detalle en el Manual de Evaluación de Plántulas de ISTA vigente. En caso de tener defectos en ellos, la tarea puede volverse algo complicada si no leemos el manual. Tengamos en cuenta la profundidad y cicatrización de grietas y hendiduras para considerar a una plántula como anormal. ¿Qué longitud mínima de raíz primaria consideran suficiente para que una plántula sea normal? Tengamos en cuenta que ISTA no lo dice de manera explícita. El desarrollo del hipocotilo es lento, corto, pero no obeso, hasta que las raíces secundarias comienzan a funcionar. Se puede considerar erróneamente a esas plántulas como anormales. Recordemos esperar más días para finalizar el análisis de PG. Más días también pueden ser necesarios cuando, habiendo dormición, algunas semillas pueden haber comenzado a germinar más tarde que otras. A continuación, veamos solo algunos ejemplos de causas de anormalidades en plántulas. Para las semillas que provienen de cultivos en suelos con deficiencias minerales, las anormalidades posibles incluyen áreas acortadas, huecas, marrones o esponjosas en cotiledones. También podrían verse zonas podridas en cotiledones, hipocotilos, epicotilos y raíces, pudiendo estar atrofiados los mismos.
Ante heladas afectando a los cultivos, en un PG sus semillas pueden dar origen a plántulas débiles. En poáceas podríamos encontrar coleóptilos granulosos, hojas retorcidas y podredumbre en el punto de unión con el escutelo. Para el caso de alta temperatura y humedad en cosecha, sin secado antes del almacenamiento, en un PG podríamos hallar elevada cantidad de semillas muertas, plántulas podridas o ausencia de raíces y epicotilos. En poáceas también podría haber coleóptilos ausentes, atrofiados o vacíos. El efecto del daño mecánico en las semillas es bien conocido por todos. En las plántulas aparecen órganos dañados, a veces necróticos o podridos, y cotiledones rotos o desprendidos. Notar que el daño en el punto de unión de cotiledones es difícil de evaluar cuando se retira muy anticipadamente a las plántulas. No deberíamos hacerlo. Al haber actividad de insectos en los lotes de semillas, podemos encontrar plántulas que carecen de las estructuras esenciales. Pueden ser débiles o estar deformes. Hay insectos de semillas almacenadas que roen el embrión y el escutelo, dejándolo solo al endospermo y darían semillas muertas en un poder germinativo. Ciertos fungicidas, herbicidas o insecticidas, usados en distintas instancias, pueden causar plántulas anormales en la germinación. De ocurrir esto, es posible que se hallen ejemplares con raíces e hipocotilos atrofiados y engrosados en gran número. En casos severos, pueden destruirse algunas estructuras esenciales de la planta. Así, algunos de los ejemplos antes mencionados podrían causar diferencias estadísticas significativas al comparar los resultados obtenidos de dos laboratorios usando una muestra de semillas del mismo lote. Finalmente, esto ha sido solo una reseña. Si les ha interesado y han disentido, dudado, pensado, ese fue el cometido. De ser así, coincidimos en que debemos seguir aprendiendo sobre este tema. Muchas gracias. Un placer escucharte, Augusto. Ha sido muy esclarecedora tu presentación. Muchas gracias. En tercer término, invitamos a la bioquímica Master Science María Soledad Díaz para que desarrolle su presentación. María Soledad, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, María Elisa, por la presentación y muchas gracias a la organización del Congreso por invitarme a presentar esta charla, que es una parte de lo que fue mi tesis de maestría que realicé en la Facultad de Ciencias Agropecuarias acá en la Universidad de Córdoba y en conjunto con CEPROCOR, que es el lugar donde yo trabajo. Y en esta parte hablamos de germinación de Ruprecia pétala para su domesticación. Para contarles un poco quién es esta especie, Ruprecia pétala crece en el distrito chaqueño, en la parte de Chaco Serrano. El distrito chaqueño es uno de los ecosistemas de montaña más importantes de Sudamérica, llega aproximadamente hasta los 1.800 metros de altura, y en la provincia de Córdoba tiene aproximadamente, abarca un 25% de la superficie provincial. Sin embargo, tiene una alta biodiversidad vegetal, más del 50% de las especies nativas se ubican en esta zona. Lamentablemente, el distrito chaqueño viene sufriendo en estos últimos años, o varios años atrás, importantes pérdidas del hábitat,
principalmente relacionados al avance de la frontera agrícola, una deforestación y una urbanización desmedida, ¿sí? El sobrepastoreo, y bueno, como ya conocen, el gran problema de los incendios, que si bien este año ha sido muy grande, todos los años es como que nos toca una parte, y todo esto hace que el hábitat, digamos, sufra una fragmentación que impida que se establezcan las especies o se reproduzcan las especies nativas, e incluso favorece a la invasión de algunas especies exóticas, ¿sí? Y así se va perdiendo un poco el paisaje, digamos, de estas especies nativas con sus árboles tan representativos como son el orco quebracho, el coco, el durazno del campo, el espinillo, un montón de especies arbustivas, herbáceas, solo por nombrar algunas, el piquillín, la peperina, que son realmente muy representativas de nuestro hábitat. Y bueno, y el manzano del campo, que es este árbol que llega entre 2 a 10 metros de altura, ¿sí? Es una especie, como les decía, nativa, dioica, tiene 2 pies, el pie femenino, larga estas flores que son muy vistosas, muy coloridas, mientras que el pie masculino tiene unas flores mucho más pequeñas y pálidas, ¿sí? Esta floración se da en la temporada estival y fructifica durante los meses de febrero, marzo y abril, y se obtienen estos frutos. Se podría pensar que es un manzano, pero no, es un aquenio indehiscente que se dispersa, digamos, gracias a estas alas, digamos, que lo acompañan, o sea, ayudan a la dispersión por viento o por agua. Son sépalos que acompañan, digamos, a este aquenio que está adentro, que es un tamaño bastante pequeño, de máximo 5 o 6 milímetros, y ese aquenio, cuando uno logra remover las estructuras, los pericarpos y demás, se obtienen esta semilla, que nosotros le llamamos semilla desnuda, que quiere decir que ya le retiramos todos los complementos, digamos, y se obtiene esta semillita que tiene esta cubierta seminal tan delgada que es común, digamos, en semillas que se desarrollan dentro de aquenios. Otra de las partes de la tesis, que no lo traigo acá, pero fue estudiar justamente cómo son las capas de cada uno de los del pericarpo, el endocarpo que acompañan el aquenio, y eso cómo modifica la entrada de agua hasta el embrión. No lo incluí acá, pero fue también una parte. Y bueno, quisimos estudiar cómo analizamos germinación, digamos, o cómo podemos ver la calidad fisiológica de estas semillas, y nos fuimos primero a ISTA, obviamente, para buscar qué especies de referencia teníamos, y bueno, en ISTA hay pocas especies de árboles y muy pocas de nativos. Por eso nos tuvimos que dirigir a trabajos de otros autores que habían hecho ensayos de germinación en otras especies del género Ruprectia. Y también nos buscamos o nos orientamos por especies o por ensayos de germinación hechos en especies que crecen junto a Ruprectia petal. Entonces, porque si crecen junto a ella, probablemente tendrían las mismas necesidades, digamos, para poder germinar. Y otro de los puntos fue estudiar cómo variaba esa calidad fisiológica entre semillas en diferentes años de cosecha dentro de una población. Entonces, bueno, nuestro gran objetivo en esta parte era evaluar calidad fisiológica mediante el ensayo de germinación, y para ello nos planteamos 3 objetivos. El primero, determinar cuáles eran los requerimientos térmicos, lumínicos, y establecer la duración del ensayo, que como les dije no estaba en lista y lo teníamos que protocolizar de alguna manera. Para ello hicimos un ensayo de germinación con 4 repeticiones de 25 unidades cada repetición, y se trabajó con 3 estructuras. Los aquenios con sépalos, que es este fruto completo, fruto entero, digamos, como se desprende del árbol. Los aquenios sin sépalos, que es cuando se removían los sépalos manualmente, y la semilla desnuda, que es cuando hacíamos la remoción con algunas herramientas para sacar las capas del aquenio. ¿Sí? Se hizo una siembra entre papel y se usaron 2 condiciones de temperatura y 2 condiciones de luz,
oscuridad permanente y fotoperiodo de 8 a 16 horas. Luego, otro objetivo fue tipificar la especie, que tampoco estaba obviamente en el descripto, y caracterizar plántulas normales y anormales. Esto se hizo siguiendo los caracteres, digamos, que determina el ISTA. Y por último, para conocer la variabilidad de pH entre árboles en una misma población, lo que se hicieron, se tomaron 4 árboles dentro de una población, se hicieron 2 cosechas en 2 años consecutivos, y se evaluó la germinación en una sola condición de ensayo de germinación. Bien, los primeros resultados nos muestran que en las 3 estructuras analizadas, aquenios con sépalos, aquenios sin sépalos y semilla desnuda, se obtuvo un buen porcentaje de pH. Digo un buen porcentaje porque obtener un 70, un 80% para una especie nativa y no domesticada, nos habla de que tiene una buena germinación y que probablemente no tenga ningún requerimiento, digamos, pregerminativo. Por eso no ahondamos en los tratamientos pregerminativos, porque fue realmente muy alto. Así sean cuando se evalúa a 25 grados como a 20-30, en luz y en oscuridad. Cuando se continuó, digamos, este ensayo de germinación fue evaluado diariamente durante 35 días, pudimos notar que la semilla desnuda tiene una germinación, digamos, bastante anterior, es decir, aproximadamente los 5 o 6 días ya germinaba, ya se veían las primeras plántulas, mientras que los frutos completos tardaron un poco más en germinar. Sin embargo, esta semilla desnuda, el pH final alcanzado en ambos casos de temperatura constante y alternante, fue más bajo en todos los casos, mientras que en aquenios con sépalos y aquenios sin sépalos se alcanzó un pH mayor. Bien, cuando decidimos determinar en qué momento realizar o era adecuado realizar un primer conteo, nos fuimos a algunos de los parámetros establecidos por Williams y hay algunos otros autores que destacan que se puede contar o es adecuado realizar el primer conteo el día que se produce el mayor número de plántulas en 24 horas o el día que se produce las 2/3 partes de la germinación final. Para que lo veamos, en este caso, el día 8 fue el día que, con ambos, siguiendo ambos autores, el día 8 resultó adecuado para hacer un primer conteo. Y, como ven en esta tabla, después del día 17 ya no hay un incremento significativo del número de plántulas, por lo cual se podría considerar el día 17 como un buen momento para dar por terminada la germinación, el ensayo de germinación. Cuando tuvimos que tipificar a la especie, ¿por qué tipificamos? Porque en realidad uno al tipificar encuentra especies que son representativas de ese tipo y nos ayudan a encontrar otra bibliografía u otros autores que hayan trabajado en esas especies representativas. Bueno, la tipificamos dentro del grupo B2-111, que es árboles y arbustos, dicotiledóneas, de germinación epígea, sin alargamiento del epicotilo y con una raíz primaria esencial. ¿Sí? Esto acá a la derecha es cómo se vería una plántula normal, vamos a decir, o bien desarrollada, con todas sus estructuras esenciales bien formadas. Dentro de las especies representativas tenemos la acacia, el crataegus, el eucaliptus, que son todas especies obviamente que son más estudiadas. Por eso nos sirve para encontrar por ahí más material o más bibliografía en estas especies que están más estudiadas. Bien, cuando caracterizamos plántulas normales, obviamente nos seguimos también por todas las características que menciona ISTA, y bueno, pues sin embargo nos encontramos con plántulas completamente normales, es decir, con todas sus estructuras esenciales bien desarrolladas, pero por ejemplo, de diferente tamaño, o sea, analizadas el mismo día, sembradas el mismo día, pueden tener variación en el tamaño. Sin embargo, son normales.
En este caso se tuvo en cuenta la regla del 50%, por lo cual se alcanzó una normalidad. En este caso se observó el desarrollo de raicillas secundarias, pero bueno, con una raíz primaria principal bien formada, también se consideró normal. Y en este último caso, si bien no hubo desprendimiento del fruto, y esto se podría considerar una anormalidad, el resto de las estructuras realmente tuvieron una excelente proporción y se consideró una plántula normal. También se encontraron muchas anormalidades, entre ellas la falta de formación de raíz primaria, perdón, acá falta, hay el cotiledón que está un poco comido, pero también el falta de formación de raíz. Acá el hipocótilo que forma un lazo y no se desprende del fruto. En este caso se encontró también una germinación donde no hay desprendimiento de fruto, que esto el ISTA lo considera anormal. En este caso se formó un solo cotiledón y además la raíz principal no se formó adecuadamente. Y en este caso se encontró una infección primaria de la raíz, ¿sí? Que todo esto fue considerado anormal. Cabe destacar que las principales anormalidades fueron obtenidas cuando se analizaron las estructuras de semilla desnuda. Es decir que, si bien las anormalidades existían y algunas no son causadas, digamos, algunas podrían haber sido causadas en el manipuleo y cuando le sacamos, digamos, las capas de pericarpo a la semilla, digamos, cuando pelamos el aquenio, podrían haber causado algún tipo de anormalidad. Bien, cuando tipificamos la especie de cómo crece en el campo, esto siguiendo criterios de ISTA en 2013, este trabajo se hizo en el 2015, vimos que, bueno, son plántulas dicotiledóneas con una germinación epigia, y lo que primero emerge a la luz es el hipocótilo y los cotiledones, que son plegados sobre sí mismos en un color rojizo, y que cuando alcanzan la luz se deforman y se hacen bien verdes. ¿Sí? Y se encuentra que el embrión está bien diferenciado, con un eje embrional con 2 puntos de crecimiento, radícula y plúmula, ¿sí? Y los cotiledones unidos a los ejes. Con estas consideraciones podemos incluir a Rudbeckia pétala en el tipo E, que el género representativo es Brassica. Como decía antes, tener un género representativo de una especie que está más conocida y más estudiada nos ayuda para la parte bibliográfica. Bien, cuando estudiamos la variabilidad en el poder germinativo entre árboles de una misma población, les dije que habíamos trabajado con 4 árboles. Se hizo una recolección durante 2 años consecutivos, y se hizo un ensayo de germinación con la condición que ya habíamos establecido como más adecuada, que es temperatura constante, luz, y con los frutos completos, digamos, sin la remoción de los séparos. Y en este caso se observó que en los 4 árboles estudiados hubo un mejor poder germinativo en las semillas recolectadas en el 2013 que en las semillas del 2014. Fue significativamente menor la germinación en el 2014, y nosotros lo atribuimos en parte un poco a las condiciones ambientales. El 2014 no fue un año bastante seco, pero bueno, no andamos, digamos, en corroborar por qué se dieron esas variaciones, sí, que las pudimos ver. Y bueno, otra de las posibles o de las hipótesis que manejamos, pero tampoco corroboramos, es que estas especies, al no ser domesticadas, son especies, digamos, más rústicas, en el sentido de que no todas germinan, o no todas producen un gran número de semillas anualmente, o algunos tienen este tipo de estrategias, ¿sí? De producir más un año y después, al año siguiente, por ejemplo, producir menos o hacer más semillas vanas, etc. Bien, a modo de conclusión, podemos decir que pudimos establecer las condiciones para el ensayo de germinación de Rudbeckia pétala,
que tanto las condiciones de temperatura constante a 25 grados o alternante a 20-30 son indistintas para llevar a cabo el proceso. Nosotros nos quedamos en definitiva con los 25 grados. La germinación resultó ser independiente de la condición lumínica empleada, es decir, puede hacerse en oscuridad completamente o en un estadio de luz-oscuridad, como lo usamos nosotros, de 8-16. Y la estructura usada, recomendamos usar los aquenios con sépalos, ¿sí?, como la estructura más adecuada para llevar a cabo el ensayo de germinación, porque estos aquenios con sépalos, digamos, no requieren ninguna manipulación extra que pudiera causar algún tipo de daño y que después a nosotros nos dé una plántula anormal. Bien, logramos establecer la duración del ensayo. En el día 8 sería adecuado para realizar un primer conteo, y el día 17 para concluir el ensayo. Las germinaciones naturales, digamos, en condiciones naturales, incluimos a las plántulas en el tipo E, y en condiciones de laboratorio, en el grupo B2, 1, 1, 1. Y bueno, y finalmente que observamos variaciones en los porcentajes de germinación cuando analizamos en una misma población, ¿sí?, entre 2 años de cosecha, ¿sí? Esas variaciones realmente fueron significativas. Bueno, simplemente por cierre, decir que este trabajo brindaría información que puede ser usada tanto en programas de conservación, de mejoramiento de especies, continuar este trabajo porque se podría proseguir en la investigación de una población mayor o de más número de individuos en una población o de más poblaciones, y todo esto ayudaría a avanzar en la domesticación y en la reforestación. Muy bien, muchas gracias. Dejo mi email por cualquier consulta. Muchas gracias, Sole, por tu aporte muy importante. Continuando, daremos comienzo a las exposiciones orales de trabajos seleccionados. En primer término, escucharemos a la ingeniera agrónoma doctora Patricia Pericé. Buenas tardes. Voy a presentar el modelo matemático para el análisis de resultados de pruebas de germinación. Los autores Pericé Arias, Bosa y Marini. Para la evaluación de los resultados de ensayos de germinación en condiciones de estrés hídrico, habitualmente se emplea el modelo de tiempo hídrico, conocido como HydroTime y propuesto por Bradford. El modelo se basa en la siguiente función, donde los tiempos de germinación se correlacionan con los porcentajes de germinación y los potenciales agua. La constante de tiempo hídrico, conocida como θH, es un indicador de la velocidad de germinación. Y el phi-b es el potencial base de agua al cual se da el porcentaje de germinación requerido. Para poder simplificar el modelo, se asume θH como una constante, aunque en realidad es propia de cada porcentaje de germinación. Como tiene ciertos problemas de complicaciones este modelo, con el objetivo de simplificarlo, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un modelo matemático de fácil aplicación que permita analizar la respuesta de la germinación frente a cualquier tipo de tratamiento cuantificable y que sea de una forma sencilla. De materiales y métodos, en este modelo, para cada potencial o tratamiento, los tiempos y porcentajes de germinación se correlacionan con la siguiente función exponencial, donde el PDG es el porcentaje de germinación que se obtiene en un potencial phi en un tiempo t. Y, a diferencia del modelo del tiempo hídrico, los coeficientes A y B, A da una idea del porcentaje máximo de germinación en el potencial phi, y B sería un indicador de la rapidez o velocidad de germinación.
Como dijimos, en este modelo, los coeficientes A y B se determinan fácilmente por mínimos cuadrados si se emplea una calculadora científica o por regresión exponencial. Una vez obtenidos los coeficientes A y B, se pueden graficar o tabular. De este modo, los coeficientes graficados en función de los potenciales agua permiten determinar porcentajes de germinación y los potenciales a los cuales se alcanzan dichos porcentajes. Por otro lado, además, es posible graficar o tabular los porcentajes máximos de germinación en función de los potenciales agua. De igual manera, nos permite esto a través de estos gráficos calcular los porcentajes de germinación o estimar los porcentajes de germinación en determinados potenciales agua. Se aplicó el modelo propuesto para el análisis de los resultados experimentales de germinación en distintas condiciones de estrés hídrico y salino en las siguientes especies. En Panicum virgatum se simuló estrés salino con cloruro de sodio. Los tratamientos fueron el control, menos 0,8 y menos 1 megapascal y menos 1,2. En Sinapisalva se simuló el estrés hídrico a través de diferentes porcentajes de disponibilidad de agua, capacidad de campo en el control 100%, 25, 50 y 75%. Y en Vicia Villosa se simuló el estrés hídrico con polietilenglicol, se hizo el tratamiento control y los tratamientos menos 0,6, menos 0,8, menos 1 y menos 1,2 megapascal. Todos los ensayos se realizaron según las normas ISTA vigentes. Como resultados, podemos ver, haciendo una comparación de los datos experimentales en Panicum virgatum, vemos acá en círculos abiertos los resultados experimentales y en línea continua, con el símbolo completo, el modelizado según el modelo propuesto. En la línea entrecortada tenemos el resultado con el modelo del tiempo hídrico. También vemos aquí en el otro tratamiento, por ejemplo, menos 8 megapascales, cómo el modelo que estamos proponiendo concuerda muy bien con los resultados experimentales, con la diferencia con el modelo de tiempo hídrico. Como podemos ver, acá en el tratamiento de menos 1 megapascal, hay unas diferencias significativas entre los resultados experimentales, los modelizados con el modelo propuesto, y el que se corresponde con el hydrotime. Y más significativa es la diferencia entre los resultados experimentales, los del modelo propuesto y los del tiempo hídrico comparados. ¿Qué pasó cuando comparamos los resultados con Sinapisalva? Sigue un muy buen ajuste en el tratamiento control, vemos los círculos vacíos con el modelo propuesto, y aquí abajo en rojo estamos viendo el que se corresponde con el del tiempo hídrico. En general, vemos que sigue la misma tendencia. Los resultados experimentales para el 25% de capacidad de campo, los modelizados con el tiempo, con la función propuesta, y los que se corresponderían con el tiempo hídrico. De igual modo, en Vicia Villosa, el control, el tratamiento de menos 0,3 megapascal, el tratamiento de menos 0,06 megapascales, hay diferencias, pero el modelo propuesto ajusta muy bien. ¿Qué pasa si comparamos los errores cuadráticos medios globales entre los resultados experimentales y los obtenidos con el hydrotime y el modelo propuesto para los casos analizados? Entonces podemos ver que en el caso de Panicum virgatum, el error cuadrático medio global es de 19,53, o sea, unas 4 veces más que el del modelo propuesto. Se duplica en el caso de Sinapisalva y es bastante similar, se mantiene constante para Vicia Villosa.
En conclusión, podemos decir que el modelo proporciona una muy buena correlación con los resultados experimentales. Su empleo es sencillo, no requiere de programas específicos y además tiene la ventaja de ser aplicable para el análisis de los resultados de cualquier tipo de tratamiento cuantificable. Sin embargo, resulta de interés continuar con dichas experimentaciones y puestas a punto de este modelo propuesto para ver si el ajuste sigue la tendencia que hemos visto hasta el momento. Muchas gracias. Te agradecemos, Patricia, tu interesante exposición. Continuando, invitamos a la licenciada Master Science, doctora María de los Ángeles Ruiz, para que nos brinde su exposición. Marita, te escuchamos. Buenas tardes. El trabajo que voy a presentar se llama Germinación y crecimiento de plántulas de agropiro criollo y de agropiro alargado en condiciones de estrés salino. Los autores Ruiz, Ernst y Jáuregui. Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTANGUIL. Bueno, Argentina es el tercer país en el mundo con superficie afectada por la salinidad, después de Rusia y de Australia. Esta situación se hace presente tanto en regiones áridas como semiáridas y también en las zonas húmedas y subhúmedas. Como alternativas para la restauración de estos sitios alomórficos, se pueden realizar enmiendas químicas que son muy costosas, o bien implantar y manejar adecuadamente especies que estén adaptadas a esas condiciones de estrés salino. Estas especies permiten mejorar las condiciones físicas de los suelos y también nos proporcionan forraje. En nuestro país contamos como herramientas al agropiro alargado, que es una especie introducida y que está actualmente naturalizada en Argentina, y también encontramos al agropiro criollo, el Limus scabrifolius. Es una especie nativa menos difundida, pero que existe en cultivares en el país. El objetivo fue evaluar en condiciones de laboratorio la capacidad de germinación y el crecimiento de plántulas de diferentes variedades de estas dos especies en diferentes condiciones de estrés salino. Los tratamientos que se realizaron fueron un control o testigo, que eran bandejas, las cuales se las regó con agua destilada, y diferentes concentraciones de salinidad que se generaron todos con la ecuación de Van Hoff, menos 0,5, menos 0,8, menos 1 y menos 1,5 megapascales. Se trabajó con 4 repeticiones, con 25 semillas en cada una de las bandejitas, y se probaron 2 variedades de agropiro criollo y 3 variedades de agropiro alargado. Se trabajó en una cámara de germinación con un fotoperiodo, con temperaturas alternas de 20-30, y se mantuvo por 21 días el ensayo, al cabo del cual se midieron y se pesaron las plántulas, además de hacer los recuentos. Las plántulas se clasificaron en normales, anormales. Las semillas que quedaron sin germinar se las colocó a germinar en un papel embebido con agua destilada para evaluar su recuperación, y las que aún así no germinaron fueron sometidas a una prueba de tetrasolio. Se evaluó el número de plántulas normales que se lograron y también el número de plántulas en cada tratamiento respecto al testigo. El testigo era el mismo cultivar germinado en agua destilada. A las plántulas normales, en cada uno de los tratamientos, se eligieron 5 de ellas, se hizo un promedio, y se relacionaron estas plantas con respecto a su testigo,
que sería en agua destilada el mismo cultivar. Así se obtuvieron valores de longitud y de longitud relativa al testigo y de biomasa y biomasa relativa al testigo. Los resultados mostraron que bajo la condición de salinidad más leve, que era 0,5 megapascales, no hubo casi efecto alguno de la salinidad en estas dos especies, en el agropiro criollo ni tampoco en el agropiro alargado. A menos 0,8 megapascales hubo un efecto, pero realmente se notó la diferencia entre especies y también entre variedades a menos 1 megapascal, donde allí el agropiro criollo realmente se ve afectado en la germinación respecto al testigo y, sin embargo, el agropiro alargado no. Yo voy a mostrar los valores de longitud. Los valores de peso seco no los voy a estar mostrando porque eran muy similares por una cuestión de tiempo. Y bueno, aquí tenemos, en barritas se muestran los valores de longitud de las plántulas y los puntos rojos son los valores relativos al testigo, es decir, son porcentajes, los puntitos rojos. Lo que se observa aquí es que a menos 0,8 megapascales y a menos 1 megapascal podemos observar realmente diferencias entre variedades y entre especies. Es decir, que son dos concentraciones apropiadas para evaluar a estas dos especies. Ya a menos 1,5 megapascales no vamos a tener plántulas de agropiro criollo, solamente vamos a tener de agropiro alargado. Las conclusiones son que esta técnica es útil para clasificar las variedades según su tolerancia al estrés salino y que el agropiro alargado posee mayor resistencia a la salinidad que el agropiro criollo en la etapa de germinación y crecimiento inicial. Por lo tanto, este último, es decir, el agropiro criollo, no es apropiado para una condición salina de menos 8 megapascales, es decir, aproximadamente unos 180 milimolar de cloruro de sodio, ya que se reduce mucho el crecimiento de las plántulas. Y lo más importante es que también se pueden detectar diferencias entre variedades dentro de una misma especie, que eso puede ser justamente el requerimiento de un productor. Muchas gracias. Muchas gracias, Marita, por tu trabajo tan interesante. Por último, convocamos a presentar su exposición al ingeniero agrónomo especialista en producción de semillas, Matías Calamari. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar del Congreso. El trabajo que les voy a presentar corresponde a la tesis presentada para la especialización en producción de semillas. El hecho de contar con materiales de girasol que poseen altos niveles de dormición en post cosecha generan una serie de inconvenientes, como por ejemplo problemas en la comercialización posterior a su cosecha debido a los problemas de implantación que puede generar tener semillas dormidas. Genera complicaciones para abastecer mercados en contrastación por el mismo motivo y genera también una serie de inconvenientes a nivel de plantas de procesamiento. Por todo esto resulta fundamental en la industria semillera contar con técnicas a nivel industrial que permitan superar la dormición de aqueños de girasol de manera anticipada. En este sentido, hemos partido de la hipótesis de que la aplicación de un flujo de aire frío y seco en la masa de aqueños acelera la superación de la dormición de los aqueños de girasol. Los objetivos que hemos planteado fue determinar si la técnica empleada empíricamente por NUCID, la técnica mencionada anteriormente, es adecuada para superar la dormición de aqueños de girasol, comparar distintas alternativas para superar la dormición de aqueños de girasol de manera anticipada y evaluar cuál de las alternativas evaluadas es la más eficiente con respecto a la cantidad de días necesarios para superar la dormición en aqueños de girasol.
Hemos utilizado un lote de producción de semilla híbrida comercial, utilizamos un híbrido alto oleico, que es un material que generalmente posee muchos niveles de dormición a través de las campañas. Posteriormente a su cosecha, este lote fue trasladado a una planta de procesamiento de semilla y fue dispuesto, por un lado, el testigo fue almacenado en un big bag de aproximadamente 800 kilos, en condición ambiente, sin ningún tipo de aireación, y para el resto de los tratamientos, que fueron 3 tratamientos, el lote cosechado se dispuso en 3 silos de aproximadamente 30.000 kilos cada uno, y a cada uno de los cuales durante 30 días se le aplicó un tratamiento distinto. Los tratamientos fueron, para el caso del tratamiento 1, aplicación de aire frío y seco, 10 grados de temperatura, 50% de humedad relativa, en la masa de aqueños, mediante un equipo refrigerador de granos. Para el tratamiento 2 se aplicó aire frío y seco mediante el mismo equipo refrigerador, alternado con aire a condición ambiente, y para el caso del tratamiento 3 se aplicó aire a condición ambiente. Periódicamente se tomaron muestras para cada uno de los tratamientos, donde se evaluó poder germinativo, y a las semillas no germinadas se las sometió a prueba topográfica de tetrasolio para diferenciar si realmente eran semillas viables no germinadas de semillas muertas. Se consideró como superada la dormición el nivel de 85% de germinación, que es el nivel mínimo de germinación establecido por INASE para comercializar girasol en Argentina. En esta tabla lo que se puede ver es la distribución temporal de cada uno de los tratamientos, donde, por ejemplo, para el caso del tratamiento 1 se aplicaron 379 horas de aire frío y seco, para el caso del tratamiento 2, 284 horas de aire frío y seco, alternadas con 166 horas de aire a condición ambiente, y para el caso del tratamiento 3 se aplicaron 89 horas de aire a condición ambiente. Cabe mencionar que la aplicación de aire a condición ambiente estuvo supeditada por las condiciones climatológicas del momento. En esta tabla lo que se puede observar es la influencia de cada uno de los tratamientos sobre la variable humedad relativa de los aqueños y sobre la variable temperatura intergranaria. Como se puede observar, la humedad relativa de los aqueños no tuvo mayor modificación con respecto a cada uno de los tratamientos, pero sí la temperatura. O sea, hubo una buena influencia de la aplicación de los tratamientos sobre la variable temperatura. En esta gráfica lo que podemos observar es que cada punto corresponde a un valor de germinación realizado, por lo cual se puede observar la cantidad de determinaciones de germinación que hemos realizado para cada uno de los tratamientos. Y en la tabla de abajo se puede observar, por ejemplo, en la primera columna es la cantidad de días en los cuales el material estuvo almacenado. Si bien la aplicación de los tratamientos, como mencioné anteriormente, fue de 30 días para el tratamiento 1 y 31 para el tratamiento 2 y tratamiento 3, el material siguió almacenado unos días más, y durante todo ese tiempo que estuvo almacenado se siguieron determinando valores de germinación para observar cuál era el valor final de germinación que llegaba al tratamiento. Para todos los casos hemos partido de valores de germinación muy bajos. Estos son los valores de germinación inicial, y estos son los valores de germinación finales a los que llegó cada uno de los tratamientos. Como se puede observar, el testigo, al cabo de 85 días de almacenamiento, que es el total de días que duró el ensayo, el testigo no había logrado aún superar el nivel de 85% de germinación. En estas gráficas lo que se puede observar, cada gráfica corresponde a cada uno de los tratamientos. Acá está graficado el comportamiento de la variable germinación. La primera corresponde al tratamiento 1, la gráfica B al tratamiento 2, la gráfica C al tratamiento 3 y la última al testigo. La caja punteada de abajo de cada uno de los gráficos corresponde a la duración de la aplicación del tratamiento, que como mencioné anteriormente fue de 30 días para el tratamiento 1 y 31 para el tratamiento 2 y el tratamiento 3. Al final de la aplicación del tratamiento, el valor de germinación para cada uno de los tratamientos, valga la redundancia, para el caso del tratamiento 1, al cabo de los 30 días, que fue lo que duró la aplicación del tratamiento, la germinación llegó a alrededor del 70%. Para el caso del tratamiento 2, al cabo del día 31, que fue cuando se finalizó la aplicación del tratamiento, la germinación estaba en el orden del 50%, y para el caso del tratamiento 3, la germinación estaba en el orden del 30%. La línea punteada con rojo indica el día a partir del cual el material logró superar la germinación, la barrera del 85% de germinación. Esto es valor medido, es decir, valor obtenido por datos de germinación en laboratorio.
Como se puede observar, el tratamiento 1, al cabo de los 37 días, logró superar el 85% de germinación, mientras que el tratamiento 2, a los 58 días, logró superar el 85% de germinación, y el tratamiento 3, al día 81, recién logró superar la barrera del 85% de germinación. Y la línea punteada en negro medido mediante la fórmula que hemos establecido. Nosotros hemos realizado el análisis de la variable a través de una recta de regresión segmentada, y mediante esta fórmula hemos determinado teóricamente la cantidad de días que hubiera sido necesario para superar la dormición. En todos los casos, el valor obtenido por modelo fue levemente superior a los valores que realmente nosotros obtuvimos por dato de germinación. Estos son los valores que se ven plasmados en esta tabla. Esto es valor medido, valor obtenido por dato de germinación en laboratorio, y estos son los días obtenidos mediante el modelo, ¿no es cierto? Días necesarios para superar el 85% de germinación. Como se puede observar, en el caso del testigo no hemos logrado medir el momento en el cual el material superó el 85% de germinación, porque hemos terminado el ensayo antes de que el testigo pueda lograr superar la dormición, y el valor estimado por modelo estuvo en el orden de los 93 días. Es decir, acá se puede observar el efecto de los tratamientos sobre la cantidad de días necesarios para superar la dormición, y hemos logrado reducir de 93 días la cantidad de días necesarios para superar el 85% de germinación a 37 días para el caso del tratamiento 1. Por todo esto podemos concluir que la técnica empleada empíricamente por NUCID es efectiva, y por otro lado que esta técnica de aplicación de aire frío y seco resultó ser la más adecuada con respecto al resto de las técnicas evaluadas. Y bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos, Matías, por tu valioso trabajo. Para terminar, nuevamente gracias a todos los colegas que han intervenido exponiendo temas tan diversos y relevantes. A continuación, tendremos el panel de preguntas recibidas para los autores. Las que no se mencionan ahora serán contestadas por sus destinatarios, que las tendrán al terminar este panel. Bueno, ahora procederemos a dar inicio al bloque de preguntas a los disertantes. Por una cuestión organizativa con los tiempos, no se podrán realizar preguntas a las presentaciones orales, que por cierto fueron novedosas y muy interesantes, pero se pueden contactar por chat o por el perfil de los autores para realizar las preguntas que consideren. Bueno, la primera pregunta es para la ingeniera Silvana González Parodi. De acuerdo al tipo de dormición que presenta Bromus auleticus, ¿qué otros tratamientos para ruptura de la dormición sería interesante evaluar? Bueno, gracias por la pregunta. En función de los resultados que observamos, que la dormición de Bromus tiene un componente fisiológico, sería interesante evaluar, por ejemplo, la combinación de dos de los tratamientos que utilizamos, que fue la estratificación en frío con la combinación con ácido gibberéllico. Si nosotros logramos una reducción del 50% en el tiempo medio de germinación por el uso individual del frío en ese caso, es de esperar que con la combinación con ácido gibberéllico el tiempo medio de germinación se pueda reducir aún más. Y lo otro aspecto interesante a evaluar, que creo que sería bueno ponerlo en discusión, es la necesidad de repente de evaluar dosis de ácido gibberéllico menores. Hay muchos estudios que para otras especies mencionan incluso una reducción de la dosis, como nosotros evaluamos acá, de 500 miligramos por litro, una reducción incluso del 50% con respuestas en la germinación y en los tiempos de germinación bastante importantes. Otra pregunta para Silvana. Muchas veces al laboratorio no se le brinda el dato correcto de año de cosecha.
Si no fuera de la última cosecha, ¿el pretratamiento puede ser contraproducente? ¿Cuál es tu opinión? Claro. Sí, nosotros mencionamos al pasar algún concepto de muchos estudios que hemos leído del aspecto de que puede tener el daño de la imbibición durante la germinación cuando se dan condiciones de frío. Entonces, no es deseable que esto suceda. Tratamos, como dice bien quien hace la pregunta, de preguntar la fecha de cosecha, generalmente tratando de prever esto. Pero a veces eso no se manifiesta tanto en la germinación, sino de repente puede haber una reducción en el vigor. Entonces, lo lógico es que eso no pase, vamos a decir. Muchas gracias, Silva. Ay, perdón. Voy a hacer un comentario, a ver qué opinan. Algunos clientes a menudo no solamente piden poder germinativo, sino también tetrazolio. ¿Por qué? Porque están muy bien asesorados y saben que no teniendo el año de cosecha o teniéndolo, tal vez el resultado que obtengamos en el laboratorio por el método que usamos de pretratamiento, que pudo haber perjudicado a la pobre muestrita, eso se va a delatar tal vez, con la prueba del tetrazolio. ¿Sí? Yo he visto que muchos, al menos con las empresas con que uno puede trabajar, ya lo han adoptado, pero como rutina. Ni hablar para exportaciones, porque también a veces están muy apurados, se puede emitir un certificado provisorio y con el de tetrazolio puede marchar. Por ejemplo, a tu país, Silvana, a Uruguay. Pero quiero decir, podríamos pensar en distintas alternativas como para ir respondiéndonos a esas preguntas y ver qué podemos hacer los laboratorios, por ejemplo, para tener el resultado exacto si es que aplicáramos algún pretratamiento que no era necesario. Se me ocurre. Perfecto. Bueno, ahora muchas gracias, Silvana. Para la doctora Soledad Díaz. Se realizó un estudio sobre las vías de entrada de agua al fruto y esto pudo relacionarse con la velocidad de germinación, ya que se observó una germinación más rápida en semillas desnudas que en aquenios. Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, sí, justo cuando yo comienzo la presentación, contaba que, bueno, se acotó, digamos, a la parte de poder germinativo, pero, bueno, la tesis mía, que fue una tesis de maestría, abarcaba más, digamos, que solo evaluar la germinación, y uno de los estudios, que fue todo un capítulo completo, era cómo estaba compuesto, digamos, desde adentro hacia afuera, desde la semillita hacia las paredes del aquenio y luego hacia los sépalos que le acompañaban al fruto completo, cómo estaba compuesta celularmente, digamos, internamente esos frutos. Y nos pasó que al observar, cuando hicimos la comparación entre semillas desnudas y aquenios y frutos completos, la entrada de agua, que incluso se ve en el gráfico que presenté, la entrada de agua es más rápida en la semilla desnuda. Cuando estudiamos si había algún impedimento físico que pudiera hacer que el agua tardara más o demorara un poco más en entrar, nos dimos con que en la base del aquenio, digamos, en la unión entre el aquenio y la semilla, hay como una capa de células, una chalaza, que es muy, muy impenetrable, digamos, bastante dura, y el agua es como que tiene que hacer un desvío, que incluso eso lo hicimos con una pruebita de Fast Green, que es un colorante que se le agrega, digamos, para ir estudiando cómo se va difundiendo y cómo va entrando y va llegando el agua, y nos dimos con eso, con que el agua tenía que esquivar toda esta chalaza, pasar por un costado para finalmente poder llegar a las células de la testa, y poder entrar y embeber el endosperma y llegar a embrión.
En cambio, cuando lo hicimos en semilla desnuda, obviamente el acceso al agua fue directo, la cubierta seminal era una cubierta muy, muy finita, con unas células bastante laxas, digamos. Entonces el agua directamente penetró y automáticamente el endosperma se hidrató y pudo llegar a la semilla. Entonces sí creemos que hay una especie de, no impedimento, porque en realidad no es que no le permita germinar, sino que la demora un poquito más, y que bueno, pero en el fondo nosotros no nos quedamos con estudiar semilla desnuda porque esta ruptura de los aquenios para quedarnos con la semilla desnuda podía producir estos daños, digamos, en la semillita que terminaba dándonos una plántula normal. Entonces por eso nos decidimos a trabajar con aquenios. Pero sí hay una explicación, digamos, histológica, donde dice que hay distintas capas de células que tiene que pasar, digamos, el agua para poder llegar a la hemoglobina. Muchas gracias, Elena. Muy clara tu exposición, tu respuesta. Gracias. Bueno, ahora las preguntas son para el ingeniero Augusto Martinelli. Augusto, ¿qué opinión le merece el resultado de energía germinativa? Bueno, la pregunta se refiere al resultado expresado en porcentaje de plántulas normales obtenido el día del recuento primero para la especie en cuestión, de acuerdo a las reglas ISTA. Básicamente se trata de una prueba de vigor que es muy requerida en Argentina y países de Sudamérica. También dichos datos hemos visto leyendo resúmenes de este congreso que se informan a menudo en trabajos científicos para muy diversas especies y con ellos se suelen sacar conclusiones. Mi duda con respecto a los resultados es qué tan exactos son si no estamos hablando de una prueba validada internacionalmente. ¿Qué correlación tienen a campo y sobre todo qué repetibilidad y reproducibilidad presentan? Si yo envío una misma muestra a dos laboratorios, ¿qué probabilidad tendré de que los resultados serán estadísticamente diferentes? El tema es que los laboratorios podrían usar métodos distintos, temperatura, sustrato, pretratamiento, etc. Y básicamente criterios diferentes para considerar que las plántulas pequeñas ya son normales. El riesgo que veo es que se considere al laboratorio que informa el resultado más alto como que trabaja mejor, cuando eso no es necesariamente cierto. ¿Y cuándo podría usarse esta prueba acertadamente? Creo que es la pregunta. Un ejemplo que se me ocurre, que se trabaje con un mismo laboratorio propio o externo, teniendo solo un método y se correlacione a los resultados con la emergencia a campo luego de varios años. Así se podría categorizar como buenos a los lotes según la rapidez y lo parejo que germinan en el laboratorio, pero sabemos que son con condiciones ideales. De otro modo, yo tengo mis reservas con esta prueba, honestamente. Obviamente que energía germinativa es sinónimo de primer conteo, estás hablando en ese Exacto, término. por eso al principio lo mencioné, así los que por ahí no están en el tema se ubicaban. Se ubicaban, perfecto. Acá hay otra pregunta, Augusto. En el caso de hortícolas, como el tomate,
¿Cómo tomamos las raíces secundarias en caso de raíz principal atrofiada? Gracias y muy buena disertación, dicen de la Consulta Mendoza. Bueno, muchas gracias. Yo lo que recordaría es, cuando hablamos de raíces secundarias que reemplazan a una primaria, los ejemplos que di son los mencionados por ahora por ISTA a soja actualmente y a girasol también el año que viene. Acordémonos que son ejemplos de grupos donde ISTA dice la primaria no es esencial, por lo tanto puede ser reemplazada por raíces secundarias. Y si yo no recuerdo mal, en el caso de esta hortícola, del tomate, sí, ISTA nos dice que la raíz primaria es esencial, así que no aplicaría. Yo tengo un defecto, o tengo la ausencia de la raíz primaria, anormal, sí o sí, tenga o no tenga raíces secundarias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Perdón. Como moderador... Yo tengo acá otra preguntita que vi que había sido hecha en el tema tetrasolio, pero fíjense lo que dice. Respecto a la presentación de Leticia Suárez, como analista he entrado en conflicto al analizar las especies estudiadas, dado que ISTA en el análisis de PG considera que las raíces primarias de las mismas son consideradas esenciales y en el análisis de tetrasolio se permite un tercio no teñido. Me gustaría conocer la opinión de los miembros de ambos comités. Y da la casualidad que yo integro el comité de germinación y el comité de tetrasolio, y además colaboré con Leticia en el trabajo de su tesina. Así que, como tenemos aún tiempo, si les parece, voy a tratar de responder. ¿Sí? De acuerdo. Espero que digan que sí. Yo entiendo perfectamente la pregunta, porque aquel trabajo, Leticia trabajó con 3 especies forrajeras fabáceas. Ella contó que lo hizo, entre otras, con Medicago y con Lotus y Trifolio. Entonces, cuando yo le sugerí a ella el tema, yo me basaba en este comentario que hemos recibido. Cuando evaluamos, sabemos que la raíz primaria es fundamental para que una plántula sea normal. Pero la bibliografía de ISTA nos dice que un tercio sin teñir en el extremo del eje radículo hipocotilo, en el extremo, ya lo dije, es viable. Y AOSA nos dice que tan solo puede haber el extremo sin teñir. Estaba muy interesante haber hecho ese trabajo y, como Leticia contó, los resultados que ella obtuvo dicen que quien tiene la razón es AOSA. Entonces, me parece que como laboratorio estamos en una intriga, porque debemos seguir las reglas ISTA y deberíamos considerar hasta un tercio sin teñir como viable. Y cuando nos preguntamos, luego de que ella terminó su trabajo, ¿cómo es posible que aplicándose 2 criterios distintos, ninguna de las reglas haya dicho nos estamos equivocando? Para mí, la respuesta es la siguiente. Cuando nosotros vemos que el eje radículo hipocotilo en tetrasolio está sin teñir, ¿cuántas semillas tenemos con apenas el extremo sin teñir o hasta un tercio? Yo diría que el defecto que se encuentra en esas especies en general es un área de extremo de radícula hipocotilo grande sin teñir.
Por lo tanto, si aplico solo el extremo o hasta un tercio, la diferencia de errores sería mínima. Esa es mi explicación a por qué no hemos estado cometiendo graves errores al considerar un tercio de radícula sin teñir como semilla viable. Creo que no me he olvidado de nada. Hay una pregunta más, María Elisa, que está referida a experiencia con luz LED en cámaras de germinación. Sí. Y a quien lo mandó, yo le prometo que me voy a comunicar personalmente, porque me gustaría, antes de responder, revisar todo lo que se ha discutido en el comité de germinación. Es un tema que está en discusión hace ya más de un año. Lo que quiero es ordenar todo lo que se ha dicho de manera de prolijamente contarles a Marta, que es quien pregunta, qué es lo que hasta ahora no se ha concluido, pero que está en discusión. Esa la dejo pendiente, ¿sí? Perfecto, muy bien, de acuerdo. Y yo diría que el tiempo para preguntas casi concluyó, pero María Elisa mencionó cómo seguir contactándose, todos los que han preguntado, con quienes hemos expuesto aquí. Por nuestra parte, solo nos queda agradecer a todos los que han participado de una u otra manera en el desarrollo de este tema que ha sido el de poder germinativo. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.